Y íbamos a empezar a ver este ejemplo. Si recuerdan, era un ejemplo de un experimento con medidas repetidas. Con medidas repetidas, vamos a poner nuestro lápiz. Ahí está. Donde íbamos a evaluar los efectos de la compactación y humedad del suelo en la actividad microbiana. De eso se trataba el experimento. Y entonces se habían tomado varios niveles de compactación, varios niveles de humedad del suelo y se medía la actividad microbiana a través del dióxido de carbono, del incremento en dióxido de carbono. Entonces el incremento en dióxido de carbono sería nuestra variable respuesta y nuestras variables explicativas serían los factores compactación y humedad del suelo. Y habíamos visto que eso se medía en 3 diferentes días. ¿Okay? Por eso decíamos que era una observación en medidas repetidas. La misma unidad experimental la medía en 3 diferentes días. ¿Okay? Entonces, fíjense, de densidad teníamos 4 o 3, 1.1, 1.4 y 1.6. Ahí están mis. Y de humedad teníamos 0.1, 0.2 y 0.24. Entonces, nótese que para la misma densidad y la misma humedad, tengo 2 repeticiones. Aquí están, miren, estas dos. Es la unidad 1 y la unidad 2. Corresponde a la misma densidad, la misma humedad. Entonces, en realidad sería un factorial con 3 por 3, 9. 9 tratamientos. Con 2 repeticiones. Eso me dejaba un total de 18 unidades experimentales y que la mido en 3 diferentes días. ¿Ok? Entonces, esto que tengo aquí como día 1, día 2 y día 3, en realidad viene siendo la respuesta o el incremento en dióxido de carbono en el día en que se midió por primera vez, luego al siguiente día y luego al día 3. ¿Ok? Pues ya que tenemos bien identificados ese archivo y cómo se dio el experimento. Por cierto, antes, ¿tienen alguna duda de cómo se dio el experimento? No de cómo se analiza, ahorita no vamos a ver cómo se analiza un experimento de este tipo. Lo que quiero que ubiquen es cómo está el conjunto de datos y vamos a utilizar todas aquellas herramientas que teníamos para manipular a nuestro conjunto de datos. De tal manera que los pongamos de acuerdo a lo que nos interese. Dependiendo de qué tipo de análisis voy a hacer, en realidad puedo querer este archivo así como está. Así como está es lo que se conoce el formato ancho. Se acostumbra a decir eso, de formato ancho, tanto para R como para otros softwares. ¿Verdad? ¿Y por qué es ancho? Porque lo tenemos en forma compacta, poniendo como variable cada día. Si yo en realidad pusiera aquí una variable que fuera respuesta o contenido de dióxido de carbono, de incremento en dióxido de carbono, pues aquí tendría lo del día 1, y ya que terminara el día 1, acá abajo continuaría el día 2 y abajo continuaría el día 3. Esa forma de presentarlo es la que se conoce como formato largo. ¿No?
está más largo, una acá tendría el triple de observaciones que este. A ver, voy a ver si acá adelante tengo algunos. Miren, ahí está, miren. Formato de datos ancho. Es exactamente como lo tenía ahorita presentado. Nada más que aquí ya está en R. Ahora fíjense, les voy a poner el formato largo. Acá está, miren el formato largo. Y ya está. No, todavía no. Acá está. No, no. Acá está. Este es el formato largo. Fíjense, tengo una variable que me va a indicar qué día es y la variable respuesta, CO2. ¿Ok? Entonces, bueno, dependiendo de la forma en que lo vaya a analizar, me conviene tener los datos en el formato largo o en el formato ancho. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que quiero que hagamos como ejercicio el día de hoy es no analizar estos datos, sino si empezamos con un formato, ¿cómo lo puedo llevar al otro formato, pero utilizando las diferentes opciones que tengo? De esa manera practico. En realidad, si lo quisiera hacer más eficiente, pues va a haber una forma más eficiente que aquí mismo se las voy a presentar dentro de poquito. Pero es un buen ejercicio para que practiquemos las cosas. ¿Por qué? Pues porque voy a empezar, acá están mis datos, voy a empezar con los datos así y voy a ir primero lo voy a separar en tres conjuntos de datos. Un conjunto de datos que tenga, ay, no, no es lo que quería hacer, esperen un segundo. Ahí está. Eh, eh, Primero, un conjunto de datos que contemple el día 1, luego otro que contemple solamente el día 2, luego un conjunto de datos que contemple el día 3, luego le voy a cambiar de nombre a las variables y luego voy a terminar uniendo esos tres archivos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, abrir nuestro RUK. A ver, aquí está mi RUK. Los datos que vamos a usar están ahí en la página de Google. Y se llama, si no mal recuerdo, se llama medidas repetidas, creo. A ver, vamos a ver si ya abrió. Aquí está ya mi RCommander. Si alguien se empieza a quedar atrás, échenos un grito. La idea es que lo vayamos practicando y resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Ok, entonces mi primer paso, abrir mi conjunto de datos. Es un archivo que está en Excel, por lo tanto voy a utilizar importar datos desde Excel. Aquí le puedo poner el nombre que yo quiera. Podría ser, por ejemplo, repetidas. O podría haber sido ancho, porque sabemos que era el formato ancho. Pero bueno, puede ser cualquier nombre, no importa cuál. Este lo dejamos por default y acepto. Localizo a mi archivo. Yo lo tengo no en ese. Lo tengo, a ver, curso R Puebla. Y de aquí le voy a poner, ¿dónde está? No me digan que no está. Debe de estar en la clase 2, medidas repetidas. Y lo tengo como Excel, lo voy a abrir. Y, ay, no me acuerdo cuál era, creo que era la hoja 1. Vamos a verificar. Efectivamente,
Solo que aquí tengo mal un dato. ¿Se acuerdan? Cuando estaba explicando que lo modifiqué y lo grabé, pues aquí se me quedó este dato erróneo. Si ustedes también lo modificaron, pues habría que corregir este. ¿Dónde lo puedo corregir? Aquí donde dice editar conjunto de datos. Aquí le cambio a 1.1. Y recuerden, no le debo de dar Enter. Si le doy Enter, me regresa el valor que tenía y me aumenta un renglón. Lo único que voy a hacer es mover la flecha. Y ya queda grabado. Una vez que lo acepto, queda totalmente fijo en el archivo. Si le pongo visualizar conjunto de datos, ya puedo ver que ahora sí está corregido. Muy bien, ya está mi conjunto de datos. Entonces, paso número 1, voy a generar un nuevo archivo que le voy a llamar día 1, que contenga estas variables. Nada más estas, que me excluya el día 2 y el día 3. Recuerden, lo que voy a hacer es tres archivos, uno para cada día, y después voy a pegarlo uno arriba del otro. Además voy a cambiar nombre de variables y bueno, vamos a continuar. Aquí sería para filtrar el conjunto de datos, sería aquí en conjunto de datos activo, y filtrar el conjunto de datos activo. ¿Qué significa filtrar? Que voy a dejar en un nuevo archivo solamente aquellas observaciones y variables que yo seleccione. En este caso, voy a seleccionar a la densidad, al día 1, a la humedad, a la unidad y creo que son todos. Ahí están todas mis variables. ¿Ok? En la parte de acá abajo, donde dice nombre del nuevo conjunto de datos, le voy a dar una disculpa, una pregunta. Adelante. Para poder fijar esas variables, densidad día 1, humedad, ¿alguna instrucción específica? Con marcarlas. ¿Solo marcándolas? Solo marcándolas. Ok. Es que a mí no me las marca así, le doy el control y me marca las que están juntas y luego cuando me bajo, otra vez me las quita. Probablemente sea mira, ahí marqué una. Ahora para marcar otra, oprimo control y le doy clic a la que yo quiero marcar. Ya, gracias. Por nada. Y me falta el día 1. Ok, acepto. Sobreescribir el conjunto de datos. No. Híjole. Espero que no me haya hecho nada. Lo voy a volver a hacer. Lo que pasa es que ahorita, como lo modifiqué, se quitó el nombre que yo le había puesto y me iba a poner el archivo en el archivo que yo ya tenía antes. Y eso no es correcto. Voy a conservar el original, lo voy a conservar original. Voy simplemente a generar un nuevo archivo que no tenga el día 2 ni el día 3. Y le habíamos quedado que le íbamos a poner día 1. Ahí está mi día 1. Acepto. Algo me hizo cuando le puse el nombre. No es la primera vez que me hace cosas raras al cancelar una situación. Entonces lo que voy a hacer es primero voy a borrar
Fíjense cómo sirve de que les veamos cómo borro, ¿no? Fíjense, yo pongo ls y paréntesis, me muestra los objetos que yo tengo. Ahorita tengo nada más el repetidas, que es el que acabo de leer, pero de alguna manera ya se me afectó, o quiero asegurarme, porque aparentemente está bien, no sé por qué me lo hizo mal entonces, pero lo voy a borrar y lo voy a volver a leer. Para borrar ese archivo sería rm, paréntesis, remove y repetidas. Y lo vuelvo a cerrar. Listo. Bueno, voy a aprovechar que voy a empezar de nuevo porque me arranqué como el caballo sin rienda. Y primero voy a cambiar el directorio de trabajo para que no me lo mezcle con los anteriores. Cambiar directorio de trabajo. Voy a generar uno nuevo. Le vamos a poner aquí donde estaban mis archivos. Curso a Repuebla. Le vamos a poner aquí una nueva carpeta que se llame clase 3. Así voy a tener separado todo lo de la clase 2, todo lo de la clase 3. Y marco la carpeta y selecciono la carpeta. Ahora lo que voy a hacer para ser congruente con lo que estoy haciendo, voy a poner el mismo archivo en clase 3. Listo. Ahora, ya que cambié el directorio, ahora sí, vuelvo a leer mis datos. Se fijan, ya no hay conjunto de datos activo. Ya si le pico aquí, me dice acá abajo, error, no hay datos. ¿Por qué? Porque los borré. Recuerden que le puse un RM, paréntesis, y el nombre del archivo. Entonces lo voy a leer nuevamente. Voy a empezar nuevamente. Datos, importar datos. Desde Excel le voy a llamar repetidas. Este va a ser el original. Este voy a tratar de no moverlo. Y acepto. Ahí está. Vean que me direccionó a mi directorio de trabajo. Medidas repetidas. Lo abro. Hoja 1 y listo. Ya estoy donde estaba. A ver, visualizar conjunto de datos. Pero hoy tengo que modificar nuevamente este. Bueno, y hablar. Editar. 1.1. Y con la flechita lo modifico y acepto. Listo. Bueno, sirvió de que los que iban atrasados pues me alcanzaron y los demás confirmaron cómo vamos. Entonces decíamos, paso 1, voy a borrar estas dos variables. Voy a filtrar que queden nada más las del día, perdón, el de día 3 y día 2. Que quede solamente el día 1. Ok, entonces sería datos, conjunto de datos activo, filtrar el conjunto de datos activo, marco las variables que necesito y acá abajo le pongo día 1. Día 1. Cuiden que no dejen espacio, que no sean dos palabras, que sea una sola palabra. ¿Acepto? Doctor. Sí.
Ahí no le genera la base de datos porque arriba donde dice incluir todas las variables, tiene palomita. ¿No se le tiene que quitar? Probablemente eso es. Vamos a hacerlo nuevamente. Yo ya lo hice, le quité la palomita y se me salió. Ok. Entonces es porque le quitemos la palomita. No hagan caso de mi risa. No es risa nerviosa. Es que tuve exactamente el mismo error en la clase de econometría. Por ahí están mis alumnos y se van a acordar. Pero entonces había que quitarle esta. ¿Ok? Sí, si tenía la palomita, incluía todas las variables. Creo que es claro que ese error estaba cometiendo. Día 1. Día 1. Acepto y listo. Ahora sí lo hizo. Tan lo hizo que aquí puedo ver que ya tengo dos conjuntos de datos. El día 1, si lo visualizo, a ver, visualizar conjunto de datos, nótese que ya tengo día 1. Ahora, esta variable, día 1, en realidad es la variable respuesta. Entonces, no se debería de llamar día 1. Es la variable respuesta. Doctor. Sí. Pregunta, lo que pasa es que al momento que yo quiero seleccionar, como usted selecciona la densidad, humedad, unidad, al momento que selecciono uno y selecciono otro, se me quita la primera que seleccioné. Ah, sí, lo repito otra vez. Mira, aquí está. Ajá. No te preocupes, eso es muy fácil de solucionar. Datos, conjunto de datos activos, filtrar. Fíjate, marqué el primero. Una vez que está marcado el primero, no sé si ven mis manos, ya no estoy tocando el ratón. Ajá, sí. Ahora me voy a control, oprimo control y lo dejo oprimido. Uh-huh. Y señalo la otra variable. Ah, ya. Y ahí señalo las que yo quiera. Con control puesto. Con control puesto. Ok, gracias. Por nada. Ok, entonces les decía, ¿qué otra cosa quiero hacer? Bueno, a esta cambiarle de nombre. En realidad es el dióxido de carbono, ¿no? O incremento en dióxido de carbono. Le puedo poner respuesta o CO2 o cualquier nombre que yo quiera. Bueno, le vamos a cambiar a CO2, que vendría siendo el dióxido de carbono. Bueno, datos. Modificar variables del conjunto de datos y en renombrar variables. O sea, todo esto lo podría hacer programando e incluso utilizando las nuevas formas de programar en TDverse. Pero la idea es, si yo no estoy interesado en profundizar en eso, ¿cómo lo puedo hacer en forma agradable? Miren, aquí están las variables que tengo. ¿Ok? Le voy a poner a este, lo marco, porque es al que le quiero cambiar el nombre. Y acepto. Listo. Aquí me dice, ok, ¿qué nombre quieres que le ponga? Bueno, le vamos a poner CO2. Y aceptamos. Si visualizamos nuestro conjunto de datos, ahora sí se llama CO2. ¿Ok? La forma de programarlo esto, fíjense, esta es la instrucción que ocupé para hacer el filtrado. Hice un subconjunto de datos con el archivo repetidas y que seleccionara a estas variables, densidad, día 1, humedad y unidad. Y acá le estoy poniendo que le ponga a la variable día 1, que es que al archivo día 1, en la columna 2, se llame ahora CO2. ¿Ok? Pero bueno, Doctor, no me interesa. Sí, adelante. Yo en vez de ponerle CO2 al día 1, le puse a repetidas. No importa, nada más se va a llamar diferente.
Y si no te gustó el nombre ese, le puedes cambiar a otro, no hay problema. O sea, igual el mismo procedimiento y le cambio. Así es. Pero lo que sí va a ser importante es que los 3 conjuntos de datos que voy a pegar sí tengan los mismos nombres, porque si no, no lo va a poder pegar. Pero bueno, no me adelanto, ya llegaré a ese momento. Gracias, doctor. Ahorita ya tengo mi conjunto de datos que se llama CO2, pero ahora necesito generar una variable. Y van a estar de acuerdo conmigo, si no, ¿cómo voy a saber que estos son del día 1? Entonces necesito generar una nueva variable que se llame día y que sea día 1, día 1, día 1, día 1, día 1, para señalar cuáles son las observaciones del día 1. ¿Ok? Entonces, bueno, lo voy a cerrar. Bueno, lo dejo abierto. Total, ahorita que cambie se va a ver, se va a notar ahí. Entonces, necesito generar una nueva variable. Datos. Modificar variables del conjunto de datos activo y calcular una nueva variable. ¿Ok? Le ponemos que sí. Y fíjense, aquí este va a ser el nombre que va a tener la nueva variable. En este caso habíamos pensado que podía ser día. Aquí le puedo poner un 1 y me va a poner de todos un 1. O puedo ponerle día 1. Nomás que recuerden, si voy a utilizar caracteres, o sea, si le pusiera día 1, tendría que ser entre comillas. Si fuera un número, pues simplemente le pongo un 1. Pero bueno, vamos a ponerle día 1. Creo que sería más agradable. Comillas, día 1, comillas, y listo. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, si le pongo aquí aceptar, listo. Acá está la variable día. Ojo, está con mayúscula. ¿Ok? Entonces, con esto ya tendríamos las del día 1 en su formato largo. Ahora hagamos la del día 2. Voy a cerrar este. Y voy a hacer ahora lo mismo, pero con el día 2. A ver, vamos a ver, con el día 2 sería filtrar. Aquí, filtrar el conjunto de datos activo. Ahora sí no se me olvida. Gracias, compañero, por su gran aporte. Le quito la palomita y sin ese, si no me acuerdo, me hubiera quedado ahí embobinado un buen rato hasta que no lo detectara. Pero bueno, lo bueno es que somos somos muchos y entre todos pues nos ayudamos a corregir los errores. Doctor. Ahora, fíjense en una cosa, antes de que avance aquí, permítame, ahorita te contesto. Aquí, si se fijan, tengo la variable CO2. ¿Qué significa? Que estoy trabajando con el día 1 como conjunto de datos y en realidad debería regresarme al repetidas. Ahora sí, compañera, ¿qué es lo que me quería comentar o preguntar? Eso le iba a comentar, que tenía el otro archivo. Ni modo, te quité la participación hoy. Híjole, pero bueno, sí, aquí todo lo que esté haciendo va a estar trabajando con este archivo de repetidas. Bueno, el que esté marcado aquí y que yo lo puedo cambiar. ¿Ah? Así como cuando trabaje con modelos acá en esta parte de acá, en esta parte superior derecha por acá, voy a tener nombres de los modelos también. ¿Ah? Y es importante que vayamos visualizando eso. O sea, algunas de las opciones que voy a tener acá van a depender o van a trabajar solo con este modelo. Así como acá
Todo lo que haga ahorita iba a estar sobre el archivo que esté aquí. En este caso repetidas, porque quiero las observaciones individuales. O sea, lo que quiero hacer ahora es borrar el día 1 y el día 3 y quedarme con el puro día 2. Entonces lo hago rápidamente. Datos. Filtrar conjunto de datos activo. Aquí estoy. Le quito la palomita y le pongo la densidad, el día 2, la humedad y la unidad. Ahí estaría. Y le voy a poner de nombre día 2. Día 2. Y acepto. Listo. Ok. Entonces ya puedo visualizar mi conjunto 2. Ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A este cambiarle el nombre. Pero ojo, se debe de llamar exactamente igual, porque los voy a unir. Los voy a unir. Ok, entonces voy a cambiarle el nombre, conjunto de datos activo. No, este es el de abajo. Renombrar variables. El día 2. Acepto. Y le voy a llamar ahora C. La O era mayúscula o no. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Aquí se puede ver que es mayúscula. C. O 2. Como pueden ver, soy terriblemente hábil a la hora de teclear, por eso es que, que prefiero programar. Ok, acepto. Listo. Aquí está mi variable CO2. Recuerden, esta va a ir abajo del archivo que generamos como CO1 y debe de tener las mismas variables y los mismos nombres exactamente. Si no, me los va a alterar. Sí se pueden pegar, pero se van a alterar. Entonces ahora tendría que generar la nueva variable que se llame día 2. Datos. Calcular una nueva variable. Y le vamos a llamar a la variable, le vamos a llamar día. ¿Le puse acento o no? No. ¿Y está con mayúscula o con minúscula? Está con mayúscula. Aquí lo pueden ver. No, esa no es. ¿Dónde está el names? Día. Sería, está con mayúscula y sin acento. Perfecto. Y la expresión a calcular, bueno, pues estos van a ser el día 2. Así es que le vamos a llamar día 2. Aquí no aquí como no le he puesto comillas, me va a marcar un error. Mejor antes de que me marque un error, le vamos a poner comillas. Está la otra aquí. Comillas. Le puso minúscula al día. A esta de acá, a este. Sí, en la D. Ajá. La puedo cambiar y no pasa nada, pero también la podría dejar igual y no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa no la ocupo. Pero tiene razón, por estética, que sea igual, ¿no? Pero sí le puse día con minúscula. Bueno, no importa, ahorita lo vamos a ver. Les digo, si no, no importa. Esta sí importa, porque este es el nombre de la variable. Y quiero que me pegue un archivo con el otro variable a variable. Acepto. Este es importante que en los dos, fíjense, voy a poner el 1. Ay, ¿qué hice?
Ahí está. Aquí está el, ya mejor lo voy a hacer a un lado, está así. Ahí está el día 2 y el día 1. Lo que voy a hacer al rato es unirlos. ¿Ok? Entonces la idea es que tengan las mismas variables y los mismos nombres, porque si no, los va a considerar variables diferentes y aquí va a empezar, si este fuera unidad 1 aquí, no lo iba a pegar a este y iba a generar 2 columnas. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hagan la 3 muy rápidamente, ya no siguiéndome, sino tratando de que lo hagan ustedes. Hagan la 3. ¿Ya la terminaron el archivo 3, el día 3? Ya, doctor. Todavía no. Ok. Bueno, mientras lo terminan, yo lo hago muy rápidamente, pero sin tratando de no decirles cómo lo voy a hacer. ¿Ya lo terminaron todos? Sí. Sí. Muy bien. Ahora lo único que nos resta, pues es unirlos para que los quede así en el formato, sería el formato largo, así, con las variables así de esa manera. Uno después del otro. Verifico, todo está correcto, no me equivoqué en los nombres. CO2, todos, excelente. Bueno, los voy a cerrar y voy a continuar acá. Entonces, primero voy a unir aquí donde dice datos, fusionar conjunto de datos. ¿Ok? Este que está aquí es el nombre que le voy a poner, al conjunto de datos. Le pudiera poner F largo, F-largo. Sería mi conjunto de datos en formato largo. Y esto es lo que voy a hacer. Primer conjunto de datos, día 1, está marcado el día 1, es excelente. Y acá marco el día 2. Y le pongo que fusione por columnas. Le pongo que fusione por columnas y acepto. Listo. Listo, y lo hice mal porque era por renglones. Claro, los renglones, pero lo voy a borrar. Lo voy a quitar. ¿Cómo lo quito? RM F-largo. Listo. Listo, ya lo borré. Ya no existe más. Vean que ya no existe más. Lo voy a repetir. Lo que quiero es que una por renglones. Ok, vamos a dejar ese. Y lo hacemos nuevamente. Fusionar conjunto de datos. Día 1 de este lado, día 2 de este lado. Fusionar filas es correcto. Y acá le ponemos F-largo. Ahí está. Y acepto.
Listo. Podemos visualizar que ya tengo el día 1 y el día 2. Ok. Ahora me faltaría a este pegarle el 3. Datos. Fusionar conjunto de datos. Le voy a poner FF, formato final largo. Y le voy a decir que al F largo le agregue el día 3 y que lo haga por filas. Es correcto. Y acepto. Ok. Y podíamos verificar que quedó correctamente en nuestro formato en largo. Ok. Entonces, miren, fíjense, aparte, recuerden que mi archivo original, en realidad tenía mal un dato y ya lo corregí. Por acá tenía mal un dato. Y este sería el formato ancho. Bueno, pues lo puedo guardar. Datos. Conjunto de datos activo. Guardar el conjunto de datos activo. Aquí me lo va a guardar con el formato de R. Ok, lo voy a guardar en R. Ahí está. Y nótese, me está referenciando a mi espacio de trabajo, clase 3. Lo voy a dejar como repetidas también. En realidad le puedo poner cualquier nombre que a mí se me antoje aquí. ¿Verdad? Lo voy a guardar. Listo. Nótese lo siguiente. Ya no me quiere hacer caso. No me quiere dejar mostrar. Ahí está. Vamos a ver. Aquí está mi clase 3. Noten, aquí está el archivo que acabo de guardar. Nótese que está en formato R. No está en Excel. Está en formato R. Ahorita vamos a leer ese conjunto de datos. A ver, voy a regresarme a donde estaba. Aquí estoy. Ahora voy. Doctor, ¿me escucha? Sí. ¿El formato de R es RData? Sí. Ah, ok, gracias, doctor. De hecho, aquí está, miren. Doctor. Sí, adelante. Para corregir cada error que tengamos, ¿se puede utilizar editar, deshacer o solamente en algunos casos funcionará editar, deshacer y tenemos que usar RM? El deshacer, aquí en editar, deshacer, les va a trabajar solamente en el script. No te regresa, o sea, si yo ya cambié un dato, ya no me regresa el dato anterior. ¿Ok? Doc, ¿cómo hice para guardarlo? Me perdí. A ver, para guardarlo, datos, conjunto de datos activo, guardar el conjunto de datos activo. Gracias. Le pongo aquí y le pongo el nombre que yo quiera. Aquí podría poner FF ancho. Nada más porque noten qué es lo que hace, ¿no? Ahí está. No porque lo necesite. Pero si me voy al conjunto de datos, ya generó el FF ancho en formato RData, que es el formato
de R. Ahora, voy a ver ahora esta otra instrucción. Por aquí yo tenía el formato largo. Este es el formato largo. Ahí está mi formato largo. ¿Ok? Ahora supongan que lo quiero guardar, pero no quisiera guardarlo como R, porque quisiera leerlo en otro paquete. No sé, me voy a SPSS. Entonces necesito exportarlo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer con este es primero exportarlo. Sería datos, conjunto de datos activo, exportar el conjunto de datos activo. Este me va a permitir exportar en formato de texto. Igualmente lo puedo leer en R. A ver, formato de texto. Aquí, en general, a mí me gusta trabajar con comas. Le puedo poner que me lo delimite por comas. Todo lo demás es lo de por default que hemos estado ocupando, que el nombre de las variables en el primer renglón. Después escribir el nombre de las filas y luego entrecomillar valores de tipo carácter. Los valores ausentes NA y que está delimitado por comas. En realidad pudiera hasta dejarlo como estaba y dejarlo grabado como por default y en general puede ser leído por cualquiera. Les digo, a mí me gusta por comas. R lo lee automáticamente por espacios. Sí, creo que sí lo llama por espacios por default. Lo voy a poner en comas y acepto. ¿Cómo quiero que se llame? Pues FF largo. Listo. Ahora si me voy a visualizar los archivos que tengo, pueden notar que está en un formato de texto, el cual puedo abrir desde Excel y se distingue del Excel porque acá tiene una pequeña A verde y acá son unas como rayitas. Este es de Excel, este es de texto, pero igual lo puedo abrir en Excel. Ahí está. Muy bien. ¿No le puse día a este o qué pasó? Se me Doctor, tengo una recorrió. pregunta. Adelante. Por ejemplo, el ejercicio que estamos haciendo es para 3 días. ¿Hasta cuántas columnas podría yo unir? Por ejemplo, cuando nosotros compilamos datos de series de tiempo para un mes, ¿podría yo unirlos todos? Sí, pero va uniendo por parejas. Ah, ok. O sea, probablemente lo puedas hacer programando en un solo paso, pero utilizando la forma que usamos, tú puedes irlos uniendo, pero 2 a 2. O sea, el 1 al 2, y luego el 1, 2 al 3, y luego el 1, 2, 3 al 4, y así sucesivamente. Ok, gracias. Aquí lo que puedo ver es que me puso el identificador como nombre, como variable. No había una variable que se llamaba año. No había, no es cierto, estoy totalmente equivocado. Estoy confundiendo ya de archivos. Pero bueno, de todas maneras lo voy a corregir. Y aquí sería el ID, ¿no? El nombre con que tenían las columnas lo puso como una variable y como no tenía título, por eso recorrió esto. Pero bueno, serían cosas que habría que verificar. Pero bueno, ya lo grabé como R, ya lo grabé como texto. Ahora fíjense, supongamos que por alguna razón se me corrompió mi archivo FF. Vamos a poner el FF. ¿Cuál fue el que puse como? Bueno, el repetidas.
que por alguna razón se corrompió este. Y pues primero lo voy a eliminar para que no me esté estorbando. Listo. Listo. Ahora, si quisiera ver si efectivamente lo borró, recuerden que ls y paréntesis me muestra todos los objetos. Pueden notar que ya no está el objeto repetidas. Ya no está el objeto repetidas. Entonces, si yo quisiera volver a llamar a repetidas, pero no el original, porque el original, ¿se acuerdan que tenía un dato mal? No, voy a leer ya el que está en R. Cuando estaban en Excel, los datos los cargaba aquí. Si están en RData, sería aquí. Cargar conjunto de datos. Listo. Quiero el de repetidas. Lo abro y ya está acá repetidas, miren. ¿Ok? Lo llama directamente del que grabamos en RData. Ya directamente de R. Ya no tuve que importar. ¿Preguntas, comentarios? Ay, a ver, espérenme. No, doctor, nada más si se pudiera hacer un poquito más grande la pantalla porque te ven muy pequeñitas las letras para irlo siguiendo. La pantalla no la puedo hacer más grande, pero la letra sí. Opciones. Fuentes. Me va a borrar todos los programas, pero yo no los necesito, así es que no importa. Listo. Gracias, doctor. Espero que sí se vea mucho mejor. Doctor Gustavo, una pregunta. Adelante. El objetivo de arreglar los datos de esa forma es porque así lo necesita el modelo o el análisis que se va a hacer. Podría ser. Para hacer el análisis de medidas repetidas, lo necesito en el formato largo y lo tenía en el formato ancho. Pero como les decía, a mí ahorita no me importaba cuál ocupo para hacer el análisis, sino lo que quería era practicar todo lo que practicamos. Renombramos variables, hicimos variables nuevas, grabamos archivos, exportamos archivos, le cambié nombre a las variables. En realidad no me importa ahorita el análisis. Ok, nada más era el ejercicio. Así es, pero tienes razón. O sea, si yo lo voy a analizar, lo tendría que tener en formato largo, igual que como lo hacen en SAS. Requiere el formato largo. Pero si yo quisiera hacer algunas gráficas de contornos, ¿no? ¿Cómo se llaman? De perfiles, tal vez me sería más fácil así. Si yo tuviera, por ejemplo, 15 filas y unas 10 variables, ¿puedo manipular o hay otra forma? ¿Puedo hacer el ejercicio como lo que hicimos ahorita? No entiendo exactamente cuál es la pregunta. Ajá, o sea, si tuviera, de hecho lo tengo, un archivo donde tengo 105 agricultores. Ajá. O sea, serían mis filas. Y tengo 10 variables. Ajá. O sea, 10 características de cada agricultor. Tendría que hacer, si yo lo quisiera hacer el ejercicio como lo que acabamos de hacer, ¿es posible siendo un archivo tan largo? Sí, el tamaño no afecta demasiado. ¿No importa? Bueno, sí importa si me estás hablando de un archivo de 100 millones de datos, pero así como estos, no. Podemos hablar de miles y no pasa nada. Ok. Gracias, doctor. Por nada. Bueno, otra. Fíjense, a pesar de que cambié
a pesar de que cambié el R Commander, lo actualicé, perdí mis scripts, no pierdo los archivos. ¿Ok? Fíjense, si yo tengo ya aquí mi formato largo, vamos a pensar en mi formato largo. Entonces, fíjense, si yo estoy pensando en un modelo de diseño de experimentos, estas variables son numéricas. Sin embargo, pues para mí van a ser factores. Decíamos que era un experimento factorial 3×3, con 3 niveles cada uno. Lo pudiera analizar como regresión, pero típicamente esto se analiza como un diseño experimental. Y entonces estos valores dejarían de tener sentido. Sería el nivel 1 o tratamiento 1, tratamiento 2 y tratamiento 3. ¿De acuerdo? Entonces, yo podría, así como está, si quisiera hacer una nova, por ejemplo, me va a marcar error. Bueno, no me va a marcar un error, sino que me va a hacer una nova. Una nova de un diseño de experimentos. Perdón, lo dije mal. Me agarré otra vez descuidado. A ver, lo voy a comentar nuevamente. Esta es la variable respuesta. Estos son factores en donde los valores estos no importa su número, si lo estoy queriendo analizar como diseño experimental. Pues de alguna forma tengo que avisarle al paquete de que esto es un factor. El hecho de que sea factor no me sirve solamente para lo de ANOVA, sino también me sirve a la hora de hacer graficaciones, o algunas gráficas requieren que le defina como factor. Pero bueno, cuando es factor, esto deja de ser un valor numérico para hacer el nivel 1 o tratamiento 1, si ustedes quieren. Este y este pasarían a ser el tratamiento 1. Este y el tratamiento 2. Entonces pasarían a ser factores. Si no los convierto a factores y quisiera sacar el ANOVA de un diseño de experimentos, me va a hacer una regresión. Variable respuesta y regresores. No es que está incorrecto, de hecho es otra forma alternativa de análisis. Pero bueno, lo que quiero ubicar es que muchas veces necesitamos que las variables sean consideradas factores categóricas, en donde el valor numérico no tiene mucho sentido. ¿Ok? Este sería un tratamiento, este sería otro tratamiento. Ok, entonces, ¿cómo le hago para decirle a mi conjunto de datos que considere a esos como factores? Bueno, lo vamos a hacer aquí en datos. Modificar variables del conjunto de datos activo y convertir variable numérica en factor. Listo. Ahora, aquí me va a desplegar todas las variables numéricas. Recuerden que tenemos variables numéricas de enteros, bueno, de números reales, de enteros, de caracteres, de números complejos. ¿Y cuál me falta? Por ahí me falta otra. ¿Sí? Entonces aquí me va a poner todas las que sean numéricas, todas las que sean factibles de convertir a factor. ¿Ah? En este caso, pues necesito esta y esta. Bueno, la unidad también sería un factor. Pues en realidad la única que tengo como numérica realmente es esta. ¿Ok? Entonces voy a poner
las tres. Bueno, voy a poner primero nada más la densidad y utilizar números. Ok, estoy en FF largo, sí, es correcto. Ahora, el nuevo nombre que quiero para la variable, pues quiero que se llame igual. Ok, entonces, Ya no lo escuchamos, doctor. me río porque les digo, espérenme un segundo y no me escuchaba nada. Pero ahorita sí ya me escucha, ¿no? Sí. Ah, Sí. Sí, es correcto. sí, alcancé a detectar cuando se alteré los audífonos. Pero bueno, les decía, voy a utilizar primero nada más esta variable de densidad para que veamos las diferencias. ¿Ya? Le voy a poner utilizar números. Yo en general utilizo siempre esta, pero para muchos yo sé que no les gusta. A mí me gusta ser muy práctico. Le pongo aceptar. ¿Ok? Dice, la variable densidad ya existe, que sobrescriba la variable o que si me genera otra. Vamos a decirle que la sobrescriba. ¿Para qué me voy llenando de variables? Listo. Ahora vean cómo se ve el conjunto de datos. Aquí está la densidad. Aparentemente no cambió nada. Pero si yo les digo que me saque el promedio de la variable densidad, no va a obtener ningún promedio, porque ya no son números. Miren, si yo le pongo aquí estadísticos, resúmenes, conjunto de datos activos, listo. Le saca las básicas a todas las variables. Noten que densidad ya no le saca media, ni mínimo, ni mediana, ni nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es numérica ya, a pesar de que sean números. Si yo veo el conjunto de datos, son números. Pero en realidad ya no es un número, ya es un factor. Ya es un factor. Otro factor que ya estaba aquí es el día. ¿Ya? Podría ser que, a pesar de ser caracteres, pudiera ser que no me lo considera factor. Incluso podría asegurarme de que fuera un factor. ¿Cómo? Gustavo, Sí, adelante. la que se llama unidad, si no la quiero ahí, ¿cómo le indicamos que la quitamos? A remover variables. Ok, vamos a removerla. Vamos a removerla porque al fin que no vamos a hacer análisis, no vamos a ocupar ninguna. Si yo quiero remover esta variable que no me sirve, datos, conjunto de datos activo, y por aquí debe de estar, no, está entonces en esta. Modificar variables del conjunto de datos y acá al final, eliminar variables. Ok, aquí era la de unidad la que no querías. Acepto. ¿De veras quieres borrarla? Sí. Y si visualizo mi conjunto de datos, pues ya no existe. Gracias, gracias. Por nada. Pero bueno, entonces habíamos convertido a factor una que era numérica. Ahora voy a convertir a factor pero la variable de carácter, a pesar de que era caracteres y que no era numérica, de todas maneras no me la consideraba factor con niveles. Y se puede ver incluso la diferencia aquí de cómo me lo puso acá y esta que son números. Entonces, bueno, lo voy a convertir
a factor también el día. Nótese que ya no me pide nada más la voy a convertir en factor y es de caracteres. Y listo. Ok. Ahora, las otras que necesitaba como factores era la humedad, ¿verdad? Pero ahora voy a asignar nombres a los niveles. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Lo que implica es que cuando yo acepto y le digo que sobrescriba, me dice, ok, pero ¿cómo quieres que se llamen? Entonces, bajo, medio y alto. Y acepto. ¿Ok? Si visualizo mi conjunto de datos, ya todos son factores menos CO2. Algunas son numéricas, otras son de caracteres, pero todos son factores. ¿Ok? A ver, vamos a ponerle aquí estadístico, resúmenes, conjunto de datos activo. Noten cómo cambió aquí. Preguntas, comentarios. ¿No? Muy bien. Doctor, dígame. Una pregunta, a la inversa, ¿cómo sería el ejercicio? Si yo tengo mis datos como alto, bajo, mediano, muy bajo, ¿cómo convertirlo a números? Podría intentar, no, pero ya no me lo acepta. El que podría convertirlo a numérico es el que tiene números. El de texto no, tendría que cambiarlo de alguna otra manera. Seguramente sí se puede, pero me llevaría ahorita improvisar. No lo tengo claro. Pero sí tendría que cambiarle un valor a un valor numérico y después ese valor numérico de factor convertirlo a número. Ahorita de forma inmediata, el que puedo convertir a número es este. Este de acá tendría que ver la forma de primero cambiar estos valores a que sean números. Pero bueno, ¿cómo sería eso? No lo hace directamente. Creo que no lo hace, déjenme ver porque luego actualizan. No viene. No viene, solamente vienen estas dos. Aquí la variable, ¿cómo se llamaba? Densidad. Entonces yo le pondría, fíjense, para reconocer la variable densidad, qué bueno que surgió de todas maneras. Fíjense, el archivo se llama ff-largo. ¿Ok? Entonces si yo quiero identificar la variable, voy a tenerle que decir de qué archivo es. Largo. ¿Ok? Si ejecuto eso, obvio, es todo el archivo. Pero si yo quiero identificar una de las variables, le tengo que poner signo de pesos y la variable. ¿Ok? Si ejecuto esto, ahí está, solamente la variable densidad. Ahora, fíjense, si yo hubiera puesto solo densidad, ¿alcanzan a ver el error que me marcó? No encuentra el objeto densidad. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? El R trabaja en un ambiente de trabajo y la variable densidad no forma parte de ese ambiente de trabajo. Entonces, si quiero identificar a esta variable, tengo que identificarla, pero diciéndole en qué conjunto de datos.
Okay. Si no, imagínense, aquí hay varios archivos que contienen la variable densidad. ¿Cuál estaría llamando yo? Pero bueno, hay una forma de meterlo al ambiente de trabajo, que es attach, pero no quiero ponerlo para ya no meter demasiadas cosas. Simplemente esto lo van a estar ocupando siempre, de que cuando ustedes identifiquen una variable que no esté en el ambiente de trabajo, tengo que ponerle el conjunto de datos, signo de pesos y el nombre de la variable. Les digo, el mensaje de error típico cuando yo ejecuto una variable que no está en el ambiente de trabajo es objeto densidad no encontrado. Ok, bueno, a esta variable le quiero asignar como número a la variable. Me disculpan que copie y pegue, pero yo soy verdaderamente lento para escribir. Ahí está. Que a esta variable la convierta como número y la guarde otra vez con el mismo nombre en el mismo archivo. Ejecuto. Aparentemente no hizo nada. Bueno, sí hizo, miren aquí, ya le quitó los decimales que no hacían falta. Ok. Pero bueno, ¿qué más estábamos viendo? Este es el formato largo. Sí lo grabé, ¿verdad? El formato largo. Voy a regresarme. Cargar conjunto. No lo guardé el largo. Qué raro. Bueno, sirve de que voy a importar, pero de texto. De texto. Ok, le voy a llamar aquí F largo. Y que sea en comas. Recuerdan que les dije que lo iba a poner en comas. Todo lo demás lo puedo dejar igual. Acepto. Me voy a este. Nótense que tiene aquí una pequeña A. Es el archivo que exportamos a texto. Lo abro. Y aquí está mi formato largo. Ok. Ahora fíjense. Primero voy a descompartir. Porque estoy. Voy a descompartir. Aquí es descompartir. Fíjense, ahora les voy a mostrar cómo puedo hacer eso que hice en muchos pasos, hacerlo en pocos pasos. A ver, voy a compartir. Voy a Doctor, compartir. Sí, disculpe dígame. la interrupción. Sí, no importa. Acaban de agregar en el chat la lista de asistencia. Excelente, muchas gracias. Todos, por favor, registren su asistencia. Tienen ahí una dirección para que se les pueda considerar la asistencia del día de hoy. De hecho, lo espero un breve 5 o 10 segundos. En el chat. Pero bueno.
Voy a continuar. Espero ya hayan pasado su lista. Me voy a regresar a cargar el formato ancho, el original que teníamos. Ese finalmente me quedó en el... A ver, bueno, fue el conjunto de datos, no, fue cargar conjunto de datos, fue este de medidas repetidas. Ok, lo voy a volver a leer. Lo abro y aquí está. Ok. A ver, ustedes me dicen si... Si ven el conjunto de datos, ¿lo ven? ¿O no se ve? No se ve. Bueno, no importa tanto. No importa tanto. Pero voy a trabajar con este de medidas repetidas, que es el original, que sería el formato ancho. Si se acuerdan, donde están el día 2, el día 1, día 2 y día 3 como variables. Ok, bueno, le puedo poner aquí para que no se queden con las ganas de ver cuál era. Recuerden que head y el nombre del archivo me muestra los primeros 5 o 6 datos, no recuerdo exactamente cuántos. Yo le puedo decir cuántos, pero ahí está. Este es mi formato ancho. Mi formato ancho. Les voy a mostrar ahora cómo lo podía haber hecho. Cómo lo podía haber hecho, pero de un solo paso. Miren aquí donde dice datos, modificar, no es en este, conjunto de datos activos, acá. Fíjense, ahí tengo reorganizar el conjunto de datos de formato largo a ancho. Y acá de ancho a largo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues lo tengo en forma ancho y lo quiero en formato largo. ¿Ya? Le picamos aquí y voy a tener ese archivo. A ver, lo voy a mover poquito hacia arriba. Ok. Entonces, en la parte de arriba, le voy a poner aquí el nombre que le quiero poner a la variable que generé, o sea, a los días. Día. ¿Ok? Y en esta parte de aquí le voy a poner las variables que quiero que junte dentro de esa variable día. ¿Ok? O sea, sería día 1. Acá sería el día 2. Y acá sería el día 3. ¿De acuerdo? Y en la parte donde dice opciones, acá, opciones, ¿verdad? Aquí le voy a poner el nombre del conjunto de datos. Se podría llamar así, repetidas L, para que no mezcle inglés y español. La variable explicada sería la variable respuesta. Recuerden que acá los días contenían la variable respuesta, que era dióxido de carbono. ¿Ah? Le puedo poner dióxido de carbono o o CO2. Y este de acá identifica al sujeto. ¿Verdad? Cada sujeto vendría siendo la unidad. Recuerden que la unidad
Ahí. Vamos a quitar este y a poner este. No se quiere dejar así. Lo voy a tener que escribir. Unidad. Y acepto. Y ya quedó mi repetidas L. Ay. Pero bueno. A ver, voy a compartir, pero de forma que pueda mostrarle los valores. Bueno, le podría haber puesto head, ¿no? Y eso soluciona el asunto. Ay, por acá está. Ahí está. Ok. Nótese que le pusimos response y no día. Pero bueno, todo eso que me... que aquí este label 1, label 2, había también un lugar donde cambiarlo y no lo cambié. Pero bueno, de todas maneras, es correcto, ¿no? Igual puedo pasar de este al formato ancho. Ok. A ver. Vamos a ver cómo sería esto. Compartir. Y me voy. No, esos son los puros datos. Compartir. Oh, eso tampoco es. Y eso no lo borres porque si no se apaga. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, si quisiéramos regresar del formato largo, a ver, aquí lo tengo, el FF largo. Le pongo head FF-largo. Y listo. Ese formato largo ahora lo quiero poner en formato ancho. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer es datos, conjunto de datos, modificar variables, perdón, no es este. Reorganizar conjunto de formato largo a ancho. Ahí está. Variable de ID del sujeto. El sujeto era la unidad, pero no la localizo. ¿Será porque la borramos? Sí, la borramos. Ustedes sí la deben de tener. Pero bueno, tengo el que acabo de generar, ¿no? A ver, déjenme cambiar de archivo a este. No, ¿cuál fue? F largo. ¿Sabe? Sí se requiere esa, porque pues es como son datos, ¿no? Sí, pero recuerda que hay varias observaciones de la misma unidad. Entonces esa unidad es el que me permite decirle que es el mismo. Okay. ¿Sí? Entonces si pierdo ese, estoy totalmente fuera. O sea, a los 5 repetidos, ¿cómo los va a poner? Pero bueno, también vi que head F largo. Ahora vamos a ponerle aquí head F largo. Aquí sí tengo unidad. ¿Okay? Aquí fíjate, va a haber esta unidad 1, va a estar para el día 1 y también va a estar para el día 2
y también va a estar para el día 3. Y lo que le estoy diciendo, le tengo que decir yo es a todos los del día 1, perdón, a todos los de la unidad 1, ponle aquí día 1, luego día 2, luego día 3, en el mismo renglón. Por eso es que sin la unidad no sería factible. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerle el S. Aquí están mis datos que me van a ayudar a identificar los nombres de las variables. Y sería reorganizar de largo a ancho. Ahí está. Entonces, lo primero que me pidió fue el ID, sería la unidad. Luego me pide la variable que va a tener, o sea, la variable respuesta, que sería entonces el CO2. Y luego del lado derecho, le tendría que estar poniendo el factor, que es el día precisamente, que es el día, lo puedo dejar ahí. Y no quiero que ignore ninguna variable, entonces lo puedo dejar de esa manera y acepto. Listo. Ahora vamos a ponerle head, add, paréntesis, y F largo, y así nada más se llama, ¿no? No, se llama F largo white. Le hubiera cambiado un nombre algo más cortito. Bueno, lo ejecutamos. Listo. Nótese que ahora ya lo vuelvo a tener en formato ancho. O sea, me van a decir, bueno, ¿y para qué tanto cuento y borramos? Y que recuerden que este ejercicio no era más que manipulación de datos. Manipulación de datos. Ok. ¿Preguntas, comentarios? Eso es lo que en Excel se conoce como transponer, ¿no? No es exactamente transponer. No. Velo con calma y verás que no. Ok. Gracias. De hecho, podría transponértelo. A ver, ¿dónde estoy? A ver, compartir. Aquí estoy. Voy a irme al conjunto de datos, pues al día 1. Porque ahí son puros números, si no mal recuerdo. A ver. X igual a, le voy a llamar X a 2 variables nada más. Ok, a ver, vamos a ver cuáles variables me gustan, las que sean más. Mejor voy a cambiar al que tenga día este. Oh, quería el que tenga día 1, día 2 y día 3. Pues es este, ¿no? Miren, acá estaba el repetidas y yo. No, pero es que no tenía unidades. Bueno, vamos a poner este repetidas de todas maneras. A ver, fíjense, voy a generar primero la matriz con día 1 y día 2. Igual a C bind y le ponemos las variables que vendrían siendo repetidas. Signo de pesos. Y día 1, coma, repetidas y día 2. Este lo podría o no hacer marco de datos con as.dataframe. Si yo lo ejecuto, vean lo que tiene X. Las dos variables. Ok. Ahora lo pusiera a poner como dataframe. El mismo conjunto, pero que lo haga conjunto de datos.
¿verdad? Lo voy a correr para que lo vean. Ahí está. Me les puso nombres. Pudiera cambiarle a otros nombres. Si le pongo paréntesis X. Listo. Esto sí es transponerla. Esto sí es transponerla. Traspuse el conjunto de datos y sí es un poco diferente la situación. Los renglones me los volvió columnas y las columnas me los volvió renglones. Y podría o no cambiarle los nombres a esto o ponerle nombres. Pero bueno, en general, si ustedes programan, les diría que se metan a R y empiecen a ver las instrucciones. Pues hasta ahorita solamente estamos viendo cómo acomodar los datos y cómo puedo acomodar los archivos dependiendo de lo que yo necesite. Todavía hay más instrucciones que las que utilizamos aquí, que la única forma de hacerlas es que las empiecen a explorar y ver exactamente qué hace. Si no lo practican, eso rápidamente queda en el olvido y cuando lo ocupan, lo van a querer hacer en Excel, que es otra alternativa, ¿no? Si manejo bien Excel, me voy a Excel y hago la depuración de datos en Excel, que también es factible, pero en general puedo depurar mis datos, ponerlos en cualquier situación desde aquí y prácticamente sin programar, como lo hicimos en este momento. Bueno, vamos a avanzar. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y voy a borrar esto. Ok. A ver, voy a empezar. Voy a empezar por ya que tengo mis datos. A ver, voy a visualizar ese conjunto de datos. En este conjunto de datos, fíjense, estas dos variables eran factores. Vamos a convertirlos en factores. Ahorita van a entender por qué lo quiero como factores. Entonces estamos en el repetidas y estos tres en realidad son factores, aunque el de unidad ya no me interesa. Voy a convertir estos dos a factor. Ya vimos cómo lo puedo hacer. Aquí en datos, conjunto de modificar variables, convertir variable numérica en factor. La densidad y la humedad. Y lo voy a poner como números, es decir, no les voy a cambiar a letras, que sean números. ¿De acuerdo? Acepto y sobrescribo. Sobrescribo la primera y sobrescribo la segunda. ¿Ok? Nadie se ha quedado atrás, me siguen porque vamos a empezar por estadísticas descriptivas. Si yo quiero resumir la información, cómo la puedo obtener y algunas gráficas de visualización de datos básicas. Nos vamos a quedar en las puras básicas. Bueno, continúo. Fíjense, si yo quiero un resumen con los datos, pero que me saque las estadísticas básicas, y para eso es que necesitaba tener factores, para que me saque medias, desviaciones estándar por grupos. ¿Ok? Entonces aquí donde dice resúmenes numéricos, ¿ok? Fíjense, voy a hablar de las estadísticas. Recuerden que día 1, día 2 y día 3 son el dióxido de carbono en el día 1, en el día 2 y en el día 3. Voy a trabajar solo con el día 1. Si hubiera querido incluir las 3, tendría que haber trabajado con el formato largo.
Ya ven las diferencias. Si tengo de uno, pues si necesito del otro, pues tendría que cambiar de uno a otro. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a sacar las estadísticas básicas. Pudiera incluso seleccionar las tres y no pasa nada, me lo va a sacar de forma diferenciada. Aquí donde dice estadísticos, estas son las estadísticas básicas que me obtiene. ¿Verdad? El error estándar de la media, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, coeficiente de apuntamiento y cuantiles. Los cuantiles me saca el mínimo, el máximo, la mediana, el primer cuartil y el segundo cuartil. ¿Ok? Puse todas y que nos haga todas a ver cómo sale. Acuérdense, aquí ya, ahora sí ya empezamos un poco a ver a los datos, ya los depuré, ya los tengo arreglados como yo quiero y ya empiezo a sacar estadísticas básicas. ¿Ah? Recuerden que todo procedimiento que voy a hacer tiene de ayudas que me manda directamente a la página aquí está, ¿ok? Si quiero una descripción, ¿verdad? De qué es cada una de las cosas que hice, cómo puedo agregar o quitarle cosas. Esto sería programando. ¿Ah? Nosotros no programamos, pero aquí me da una idea de qué es lo que estoy haciendo y si quiero corregir o modificar alguno. ¿Ok? Recuerden, también puedo hacerlo directamente desde el programa. Ahorita les voy a decir cómo. Acepto. No, en datos, me regreso a datos. Bueno, le voy a poner aplicar. Fíjense la diferencia entre aplicar y aceptar. Si aplico, lo ejecuta, pero me regresa al menú. Nada más es como que para que veas que sale. ¿Ok? Entonces, bueno, lo regresé. ¿Pero qué es lo que obtuve? La media para la... como no tengo abierto el menú, no me deja marcar. Voy a borrarlo para poder marcar. Acá está la media, las tres variables que seleccionamos. ¿Ok? Aquí está la desviación estándar, el error estándar, el rango intercuartílico, el coeficiente de variación, el coeficiente de sesgo y de kurtosis. Y los cuartiles, este sería el mínimo, el máximo, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Y la frecuencia, ¿cuántas observaciones hubo en cada uno de ellos? 18. 18 en cada día. ¿Ok? Pero bueno, ¿por qué quería mantenerlo y no le puse... bueno, lo voy a volver a hacer para que lo vean. Resúmenes numéricos. ¿Por qué quería tener este menú abierto? Porque me permitía hacerlo por grupos. Aquí me va a permitir hacerlo, pero solo con factores. Por eso es que primero lo convertí a factor. Aunque fueron números, en realidad son factores. ¿Verdad? Y aquí sería una de las primeras limitaciones de contra un Tdiverse, en que lo puedo hacer por factores, pero solamente por uno. ¿Ok? Voy a aceptar que me lo haga por densidad. Aquí está, miren, densidad. Densidad, aceptar. Y acá pues no le modifico nada, que me saque nuevamente todo. Y acepto. Listo. Nótese, para la variable 1 me lo hizo por grupo, por cada una de las densidades.
¿Ok? Esta sería la forma en que yo puedo obtener estadísticas básicas por variable y en función de una estratificación o de una variable de factor. ¿Preguntas, comentarios? Si alguien no conoce alguna de estas y de repente quisiera, no hay problema, lo podríamos comentar muy rápido. Bueno, si no hay... Doctor. Sí. Sí, adelante. ¿El skewness o qué es? Hay que... Es el sesgo, es un indicador de qué tan simétrica es una distribución. En este caso, pues la distribución de los datos. Si está totalmente simétrica, el valor es 0. O sea, una normal tiene de coeficiente 0. Y esta vendría siendo la campanita, qué tan picuda está. Qué tan picuda está o qué tan chata está. Continúo. Ahora fíjense, también puedo obtener las medias de alguna forma un poco diferente. Esta fue en un tabular pues, bastante práctico. Bastante práctico. Quizás no de la forma más presentable que pueda haber. Y son de las ventajas de programación. Cuando lo quieran hacer con programación, pues pueden ustedes cambiarle cosas y acomodarlo de forma más agradable. Pero bueno, también existe acá en conjunto de datos activo uno que se llama agregar variables del conjunto de datos activo. Eso me permite también sacar por algunas estadísticas básicas por conjunto de datos activos. Y la ventaja es que me va a quedar como un conjunto de datos. O sea, yo pudiera querer estas medias, pero que a la vez me quede como un marco de datos. Bueno, le vamos a poner aquí agregar. Variables a agregar, voy a poner solamente el día 1 y que las 3 de una vez. Y que me lo agregue por densidad. Y estas son las estadísticas que tiene predefinidas y yo puedo definir alguna otra desde acá. Si quisieran ver cómo especificar y cómo hacer eso, puedo picarle aquí en ayudas y pudiera cambiar esto. Pero para la media y la suma de los datos, pues ya lo tengo por default. Ahora fíjense, la diferencia con el otro es que aquí me genera un conjunto de datos. Por ejemplo, cuando estamos trabajando diseño de experimentos y necesitamos alguna transformación y no conocemos la transformación y sugerimos una transformación a potencias, muchas veces obtenemos como pasos parciales las medias y las versiones estándar, pero como un conjunto de datos. Esa es la diferencia. Aquí le puedo poner el nombre que yo quiera, le voy a poner el nombre A. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustan los nombres cortitos, porque después si los tengo que llamar, pues le llamo A y punto. Yo sé que a mucha gente no le gusta eso, pero cada quien está libre de ponerle el nombre que quiera. ¿Ok? ¿Ya vieron lo que resultó? Aparentemente nada, pero no es cierto. Lo que hizo fue guardar el resultado de aggregate al archivo A. Si ven, acá ya tengo un archivo A. Si lo acepto y lo visualizo, nótese que tengo las medias por densidad, pero para el día 1, 2 y 3, pero además en forma de un marco de datos. Ok, esta sería otra forma de hacerlo. Aquí en datos, conjunto de datos activo, agregar variable del conjunto de datos activo. La diferencia con el otro también es que, recuerden, el anterior solo me permitía
por un solo factor. Si yo quisiera sacar las medias por los dos factores, pues lo puedo hacer de esa manera. Conjunto de datos activo, agregar variables del conjunto de datos activo. No, lo voy a cambiar al conjunto de datos donde estaba. ¿Cuál era? Era repetidas, ¿no? Bueno, sí, eran repetidas. A ver. Sí, ahí están los 3 días. Pero además los convertía a factor, así es que sí tiene que ser el mismo. Sí, fue repetidas, ¿ok? Bueno, datos, conjunto de datos activo, agregar variables del conjunto de datos activo, vuelvo a poner los 3 días, pero ahora le digo que me lo haga por las 2. Recuerden que en la otra instrucción no podía hacerlo por las 2. Acepto y puedo visualizar el conjunto de datos, que ahora son las medias por humedad y por densidad.